A nivel nacional se elevó una situación polémica. Esto a consecuencia de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, emitió el informe de finanzas públicas, un informe que se emite todos los años, pero que en esta oportunidad se da cuenta de eventuales errores de cálculo o una base de cálculo errada para poder tener certeza de los ingresos que eventualmente pudiese tener nuestro país y así armar el presupuesto de la nación en una situación de estrechez fiscal con un gobierno que impulsa la reducción de gastos, para ellos innecesarios muchas veces, pero la diferencia no eran 10 pesos ni 20 pesos, sino que eran 9.200 millones de dólares. Esto salió a explicarlo el titular de Hacienda, el ministro Jorge Quirós, quien hace mención a la explicación de lo que indica el informe de finanzas públicas del país. Hemos revisado los gastos y los ingresos y nos hemos encontrado con que existen obviamente gastos no considerados. Algunos de ellos se sabían, como el reajuste del sector público, 800 millones de dólares. Hemos encontrado algunos gastos también que debieron haber sido devengados el año pasado. Hemos encontrado también sobreestimación de ingresos, el más importante de los cuales es el ingreso que se preveía por cumplimiento fiscal, con la ley de cumplimiento fiscal y cumplimiento tributario, perdón. Y la verdad es que cuando uno combina todas esas cosas, el déficit que debió haber reflejado ese informe, en nuestra opinión, más verosímilmente debió haber sido 2,9 puntos del PIB y no 1,8. Y eso no tiene mucho de novedad porque en realidad, como ustedes saben, y vuelvo a reiterar, viendo el gasto ejecutado, hasta marzo de este año ya íbamos en 2,8 puntos del PIB de déficit. Ahora, respecto de ese número, que es el que debió haberse reflejado a nuestro juicio, respecto de ese número 2,9, con los esfuerzos que se han hecho y las medidas que se han tomado, la predicción, voy a llamarla pasiva, y cuando digo pasiva es sin tomar nuevas acciones, que son las que vamos a tomar después a lo largo del año, pero la que se puede decir hoy día, con la información de que se dispone hoy día, ese 2,9 de déficit baja a 2,4. Y por lo tanto nuestro informe de finanzas públicas de este primer trimestre prevé un déficit de 2,4 puntos del PIB. Y lo que hemos detectado, y esto está señalado en el informe de finanzas públicas, el cuadro número 6, si mal no me equivoco, le pueden echar una miradita, hemos detectado una inconsistencia de alguna relevancia, relativamente sustantiva, en la proyección de la deuda que había, de la deuda futura que había en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado. No es que la deuda del año pasado haya estado mal medida, no, es que las proyecciones de deuda a futuro, basadas en las proyecciones de déficit a futuro que hacían ese informe, no son consistentes con esos déficits. Y el cálculo es bien sencillo, y está por eso pusimos el cuadro 6, que es muy didáctico, ¿no? Lo que vemos en ese cuadro es que cuando ustedes comparan el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 25 con el cuarto trimestre del 25, ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos. Pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. La deuda proyectada, habiendo subido los déficits en 13 billones de pesos, la deuda proyectada sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos. Y eso lo que termina señalando es que lo que se dijo en esa oportunidad, en el sentido de que la deuda se la había logrado estabilizar, no es el caso. Y en el informe de finanzas públicas se reconoce esa realidad. Mira, ahí la explicación en extenso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre este
problema de error de cálculos en poder detentar con exactitud o mayor precisión los ingresos y los gastos que tendría Chile para poder tener claridad y certeza de la situación fiscal. Esto evidentemente sin mencionarlo emplaza a quien ocupaba el cargo anteriormente, que es el exministro de Economía, también exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ha sido el propio Nicolás Grau que durante las últimas horas, a través de la red social X, emitió un denominado hilo explicando su visión de lo que ha expuesto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Lo tenemos ahí para ponerlo en pantalla, al ministro Nicolás Grau Veloso. Dice, en este hilo explico por qué el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para el 2026-2030, dice. En nuestro último informe hemos revisado del IFP, que es el Informe de Finanzas Públicas. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo, afirma Nicolás Grau. ¿Por qué? Dice, si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor. Él mismo entrega la respuesta, dice, la deuda en pesos PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea de cálculo. Entonces, dice, su argumento asume implícitamente que entre ambos informes solo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso. Eso baja el valor de la deuda llevada a pesos, es decir, que el peso vale más. Y subió la proyección del PIB nominal. Todo esto está transparentemente expresado en nuestro cuarto informe de finanzas públicas. Dice, allí se muestra cómo cada componente aporta a la variación de la deuda acumulada para cada año entre el tercer y cuarto informe de finanzas públicas. Las proyecciones de deuda se basan obviamente en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas en 4 años y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores. Es decir, asume que pueden haber diferencias, pero no de manera errada como se está planteando. Algo positivo en todo esto es que nadie pone en duda que efectivamente la deuda PIB bajó en 2025 respecto a 2024, algo que no pasaba hace 18 años. Dice que ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante. 1. ¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la mega reforma de la deuda? Y 2. ¿Es razonable reducir el impuesto a ganancias a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales, como está actualmente ocurriendo? Es parte de lo que indica el exministro Nicolás Grau.